El texto es Daniel, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Les pido, hermanos, que en reverencia a Dios se inclinen su rostro para estar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de la palabra. Señor, bendícenos con tu palabra, mi Dios, que nuestro corazón, mi Señor, esté dispuesto a recibir, mi Señor, para aprender, pero también para poner en práctica, Señor, lo que tú, Señor, quieres enseñarnos el día de hoy. Mi Señor, ayúdanos a tener esa... ilumínanos, Señor, en esta tarde, Señor, con tu palabra. Y mi Dios, ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Recibe la gloria, la honra y el honor, porque tú eres digno, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hay personas que su adoración depende de lo que Dios haga en sus vidas. Es verdad que la adoración es una acción en consecuencia de la gratitud por lo que Dios es y por lo que ha hecho por nosotros, por su amor, por su salvación, su perdón, ¿verdad? También es parte de nuestra adoración. Pero hay personas que condicionan a Dios para rendirle adoración. Piden que restaure su matrimonio, su familia, su salud, su economía y muchas cosas, ¿verdad? Sus problemas y cosas que pasan en la vida. Y esto, hermano, lo ponen como condición para poder entregar su vida a Él o para obedecerle. En Daniel capítulo 3 podemos ver a 3 jóvenes que adoraban a Dios sin condicionar nada, que adoraban a Dios solo porque le reconocían como el único Dios verdadero, como su Dios. Ellos fueron jóvenes que fueron llevados esclavos a Babilonia. Sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. En su esclavitud, sus nombres fueron cambiados por Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, sus nombres tenían el nombre de Dios, pero sus nuevos nombres fueron cambiados por el nombre de otros dioses. En aquella época, hermanos, se acostumbraba a cambiar los nombres a los prisioneros o esclavos como estrategias para eliminar su identidad y su cultura previa. A estos jóvenes intentaron forzar una identidad cultural y religiosa nueva. Lo que estaban haciendo los de Babilonia es que estos jóvenes olvidaran su Dios y rindieran culto a sus nuevos dioses. Pero ellos permanecieron fieles en su adoración a Dios a pesar de ser persuadidos a apartarse de adorar a Dios. Hermanos, y esto nos lleva a nuestro primer punto. ¿Han intentado, hermanos, apartarte de adorar a Dios? ¿Has atravesado circunstancias que intentan alejarte de adorar a Dios? Así como la esposa de Job que le dijo, ya niega a tu Dios y muérete. Te han hecho comentarios como, ¿para qué vas a la iglesia, hombre? Ya no vayas. ¿De qué te sirve estar tanto yendo a la iglesia? ¿O de qué te sirve ser cristiano? ¿Para qué? Sigues igual. Han intentado, hermanos, apartarte de la adoración a Dios. Y nuestro primer punto, hermanos, es, no faltará quien quiera apartarte de adorar a Dios. En Daniel capítulo 3, versículo del 1 al 7, acompáñenme, hermanos, en la lectura. Daniel capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, o tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias,
para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en voz alta, en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Quién fue el rey Nabucodonosor? Nabucodonosor era un hombre soberbio, un hombre altivo, idólatra, conocido por su monumental actividad constructora. ¿Recuerdan? Pues una de las 7 maravillas del mundo, se dice que era la construcción, ¿verdad? Dicen los estudiosos que se sentía más orgulloso de sus construcciones y aún de sus victorias en las batallas. Fue rey de Babilonia. Fíjense, hermanos, Babilonia, junto con otras 3 ciudades, marcaban el inicio del reino del Nimrod. O sea, ahí fue donde empezó el primer gobernante de la historia. En Babilonia, dicen también los estudiosos, que tuvo lugar la Torre de Babel. Y qué curioso, hermanos, cómo el pueblo, ya este pueblo de Babilonia venía cargando con soberbia y orgullo desde sus inicios. Babilonia alcanzó el apogeo de su gloria en el tiempo en que Nabucodonosor fue su rey. Era una nación muy instruida y su religión, según el diccionario bíblico, ha sido descrita como la peor clase posible de idolatría. Y sus dioses parece haber sido legión, es decir, que tenían miles de dioses. Entre ellos tenían a 20 que eran más importantes en la práctica. Las tabletas que se han descubierto de Babilonia evidencian el carácter satánico de la esclavitud espiritual a la que estaba sometida esta nación. Babilonia, igual que la Torre de Babel, se convirtió en un símbolo de la decadencia del hombre y del juicio de Dios. En esta ciudad vivían, hermanos, estos 3 varones, rodeados de una decadencia espiritual, una ciudad llena de idolatría. Al llegar estos varones, esclavos a este reino, mostraron ellos su adoración al único Dios verdadero. En el capítulo 2 de Daniel nos dice que el mismo rey, en el versículo 47, nos dice que hizo una confesión y reconocimiento a Dios, diciéndole a Daniel: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel fue amigo de estos varones. Juntos habían sido llevados esclavos y escogidos para servir en el palacio del rey. El misterio que Daniel le reveló al rey fue un sueño que Nabucodonosor había tenido. Ya muchos conocemos la historia, ¿verdad? Pero el rey no se acordaba y quería que sus sabios se lo recordaran y dieran la interpretación. Dios mostró el sueño y la interpretación a Daniel y este se lo dijo al rey.
Era imposible, hermanos, que alguien pudiera decirle al rey cuál fue su sueño, porque no conocemos las mentes ni el corazón, ¿verdad? No podemos decir lo que soñó, pero el Señor, el que es Dios Todopoderoso y conoce nuestros corazones, Él mostró el sueño, y no solamente mostró el sueño, sino que dio su interpretación. Estos hombres este pueblo se dejaban guiar por los astros y la magia. Sus vidas las vivían por adivinos que interpretaban sueños. En eso era lo que ellos basaban sus vidas. Pero Dios demostró que Él es el único Dios que tiene poder para mostrar los más grandes misterios, hermanos, y que conoce la mente y los corazones, mostrando su poder sobre los dioses babilónicos. Aunque Nabucodonosor reconoció a Dios, dándole una cierta adoración con su reconocimiento, no fue una adoración genuina, fue una adoración condicionada. Porque el rey no dejó de creer y de adorar a los otros dioses, ya que en esos tiempos, hermanos, creían que cada ciudad podía tener sus propios dioses, pero a la vez podían adorar a dioses extranjeros. Según los estudiosos, el tiempo en el que Nabucodonosor hizo la confesión de Dios a la construcción de la estatua habían transcurrido unos 19 a 20 años. Hermanos, no hubo un verdadero reconocimiento a Dios de parte del rey Nabucodonosor, porque pronto se le olvidó lo que Dios había hecho. El rey se sintió seguro cuando Dios le reveló su sueño e interpretación, pero no dejó su adoración a los ídolos, tanto que construyó esta estatua para que todos la adoraran, incitándolos más a la idolatría. Muchas veces nuestra adoración, hermanos, es así, es condicionada. Cuando nos sentimos seguros, cuando Dios nos muestra algo, pero no queremos dejar de adorar a nuestros ídolos. Con el tiempo olvidamos lo que Dios hizo por nosotros y seguimos adorando nuestros propios ídolos. Y un ídolo, hermanos, no solo es una imagen o una estatua, lo sabemos. Podemos ser nosotros mismos, todo aquello que ponemos antes que a Dios. Hoy, hermanos, estamos rodeados de idolatría, de mucha idolatría. Eso nunca se ha terminado. Muchos siguen aún bajo la influencia satánica. Y aún los que decimos adorar al Dios verdadero, seguimos adorando otros dioses. Muchas veces queremos reconocer a Dios solo si se nos permite seguir con nuestros ídolos. Aunque siguen existiendo imágenes e ídolos de yeso y de madera, también hay los que están en el corazón, el yo, el dinero, mis deseos, el trabajo, los hijos, el esposo, la esposa. Podemos decir o pensar, no, es que yo sí sigo a Dios, pero no se meta con mis gustos. Yo no voy a dejar hacer lo que me gusta. Y ya estamos poniendo un ídolo, nuestros deseos, nuestros gustos. Nuestra adoración debe ser solamente a Dios, porque Él es el único Dios y es un Dios celoso que no permite la adoración a nadie más, solo a Él. Y su celo, hermanos, es un celo santo, no es como el celo de nosotros. El pueblo judío en ese tiempo era el único pueblo que creía en un solo Dios. ¿Por qué? Porque ellos conocían al Dios verdadero y Él les había dado un mandamiento. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 4, dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 4. Dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. Este era un mandato de parte del Señor. Hermanos, nuestra adoración como pueblo de Dios debe ser únicamente para el único y verdadero Dios, no a nadie más. Nabucodonosor no solo estaba contento con ser él el idólatra, sino que estaba incitando e intimidando a todos, al que estaba a su alrededor, a la idolatría. Ananías, Misael y Azarías sabían que su adoración debía ser solo para Dios y no se dejaron influenciar ni por su entorno, ni por su rey, ni por lo que les querían imponer. Aunque puede haber personas que quieran imponernos la adoración a otros dioses o a otras cosas, o que quieran apartarnos de la adoración y del servicio a Dios, debemos permanecer fieles a Él. Cuando quieran apartarnos de la adoración a Dios, hermanos, puede que muchas personas usen aún de artimañas o de intimidación para lograrlos. Acompáñenme a leer en Daniel, capítulo 3, versículo del 8 al 15. Daniel capítulo 3, del 8 al 15. Dice la palabra: por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Fíjense cómo lo estaban acusando, como lo que dicen: no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua que has levantado. Ellos no lo estaban haciendo, hermanos. Dice el 13: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Según el rey les estaba dando una segunda oportunidad, ¿no?, para hacer lo correcto de adorar, para no morir. Pero qué sorpresa se lleva a este rey, hermanos, cuando esta pregunta le es contestada. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Este rey, hermanos, se creía poderoso, que nadie podría con él. Su orgullo y su soberbia era muy grande. ¿Quién se iba a atrever a desobedecer las órdenes de este rey? Y más cuando usaba palabras intimidantes y amenazas para que se le obedeciera. Estos hombres, Ananías, Misael y Azarías, fueron intimidados para cambiar su adoración al Dios verdadero por los dioses falsos. Hermanos, no fueron solamente intimidados por el rey, sino también por los que estaban observándolos, los que estaban a su alrededor. Siempre, hermanos, va a haber quien esté observando nuestra adoración a Dios. Hoy muchos cristianos han enfrentado intimidación por adorar a Dios. Muchos han sido despojados de sus hogares,
En el sur de nuestro país, por rehusarse a cooperar con las fiestas patronales de sus comunidades, muchos cristianos han tenido que salir de sus comunidades y de sus hogares. Les han quemado sus casas, han sido maltratados y humillados, han sido despojados de sus pertenencias porque no adoran ni participan en estas fiestas. Han querido, hermanos, ser obligados a adorar a otros dioses. Hermanos, nosotros tenemos aún todavía la libertad de culto. Podemos reunirnos a adorar a Dios congregacionalmente, con libertad. Aquí en la iglesia hay reuniones los jueves, los sábados, los viernes cada 15 días, las damas, los domingos. Pero ¿qué pasaría si nos quisieran intimidar para ya no reunirnos? Para que ya no participemos en adoración a Dios y participemos en adoración a otros ídolos. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Realmente podríamos mantenernos firmes en nuestra convicción y fe, adorando al único y verdadero Dios? Vienen tiempos, hermanos, en los que seremos aún intimidados nosotros también por servir y adorar a Dios, por ser cristianos, por no tener las mismas convicciones pecaminosas que el mundo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar, hermanos, cuando quieran imponernos cambiar nuestra adoración? Aún cuando nuestra propia familia quiera intentar apartarnos de servir y adorar a Dios. Vamos a ver qué es lo que hicieron estos hombres, hermanos, cómo reaccionaron y contestaron al rey Nabucodonosor. Y esto, hermanos, es una adoración no condicionada y resuelta. En Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18, dice la palabra de Dios: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. A pesar de la intimidación, estos hombres fueron valientes, manteniendo sus convicciones firmes de no caer en idolatría, aunque esto les costará la vida, dando una respuesta concreta y resuelta que tenían en su corazón, en el que no había lugar para la duda. Y de inmediato, hermanos, ellos la hicieron manifiesta al rey a través de sus palabras, no dejándose intimidar, porque ellos creían en el poder de Dios. Y contestaron al rey firmemente: no es necesario que te respondamos a este asunto. El rey ya tenía resuelto lo que él iba a hacer si ellos no adoraban. ¿Qué iba a hacer? Les iba a dar muerte. Pero ellos también estaban resueltos a no caer en idolatría, hermanos, a ser fieles a Dios. Qué respuesta tan impactante de estos varones y la fe que tenían en Dios. Ellos sabían que los podría Dios librar si Él quería de la muerte. Pero aún así, si Dios no lo hiciera, si Dios no los librara de la muerte, ellos no dejarían de adorarlo y de servirle solo a Él. Estos varones no estaban practicando una adoración con condición, sino una adoración resuelta. El rey, hermanos, había adorado a Dios por el milagro de mostrar su sueño e interpretación, porque recibió algo. Pero al tiempo olvidó lo que Dios había hecho. Estos varones, aunque sabían que Dios podría librarlos, no tenían su fe y su esperanza en ello, sino verdaderamente en Dios. Ellos no lo adoraban por lo que pudiera darles o hacer con ellos.
sino por lo que realmente Dios significaba para ellos. El único Dios verdadero, el eterno. Ellos presentaban una adoración sin condición, por amor. Los salvara el Señor de la muerte o no. Ellos no adorarían a otros dioses y no dejarían de adorarlo aún por las circunstancias que estaban pasando. Ni tampoco lo adorarían por dejarse llevar por las influencias de los demás. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué significa Dios para mí? ¿Realmente es el único Dios verdadero en tu vida, en mi vida? ¿Es el único Dios digno de adoración? ¿Estamos presentando una adoración sin condición, resuelta, o solo le adoramos si Dios obra a nuestro favor? Aunque ellos, hermanos, aunque estos varones se enfrentaron a intimidación para adorar a otros dioses, ellos se mantuvieron firmes en lo que creían. Nuestra adoración, entonces, no debe depender de las circunstancias que estemos pasando, si nos sentimos seguros o no al adorar a Dios. Porque si nuestra adoración depende de esto, hermanos, a la primera intimidación puede que cedamos a adorar a otros dioses. Por eso no debe depender nosotros nuestra adoración de ellos. ¿Cómo pudieron ellos mantener esta adoración no condicionada y resuelta a Dios? Primero, hermanos, ellos eran hombres que no se contaminaban con lo mundano. Daniel el amigo de ellos, había propuesto, hermanos, en su corazón no contaminarse con la comida del rey cuando habían sido esclavos, cuando llegaron a esa ciudad, ni con el vino. Y pidió al jefe de los eunucos que no lo obligase. Daniel incluyó a sus amigos, a Ananías, a Misael y a Azarías. Hermanos, vemos la importancia de rodearse de verdaderos adoradores que tienen firmes convicciones y que nos ayudarán a mantenernos apartados para Dios, que nos guiarán e impulsarán para consagrarnos y no caer en los deseos del mundo. Pero algo importante, hermanos, que hicieron ellos es que ellos consintieron, es decir, que ellos estuvieron de acuerdo en apartarse también para el Señor del pecado, de la contaminación del mundo. En Daniel capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Quién consintió con ellos? El jefe de los eunucos, el que estaba a cargo de ellos. Él les permitió no comer de la comida del rey, aunque él también se estaba arriesgando. Pero estos tres jóvenes, hermanos, estuvieron dispuestos junto con Daniel a apartarse y consagrarse para Dios, no contaminándose con lo que la vida nueva les ofrecía. Muy probablemente la comida que les daban era también ofrecida como ofrenda a los dioses, y el comerla era formar parte de su adoración, y también probablemente incluía alimentos que estaban prohibidos por la ley. Y estos jóvenes querían evitar contaminarse con las prácticas paganas y permanecer consagrados a Dios. Y dos, hermanos, ellos eran hombres de oración. Cuando Daniel escuchó el edicto del rey, que si leemos el capítulo 1 ahí nos dice, cuando los sabios no habían podido declararle su sueño e interpretación, cuando el rey había resuelto a matar a todos los sabios porque no le daban la interpretación y le decían el sueño, Daniel acudió a sus amigos, a Ananías, a Misael y a Azarías, para que oraran. ¿Por qué acudiría él, hermanos, a ellos? Porque sabía que eran hombres de oración. El pueblo acostumbraba a hacer oración 3 veces al día. Y ellos, aunque ya no estaban en su tierra, ellos seguían orando a Dios. Y aquí vemos, hermanos, un principio, la importancia de que seamos una iglesia verdaderamente unida en oración, buscando el refugio en Dios, pero teniendo todas una misma visión
de ver por las necesidades de los demás a través de la oración. ¿En dónde buscas tu refugio cuando las circunstancias son adversas? ¿En tu patrón, en tu trabajo, en tus amistades del mundo, en tu familia? ¿Dónde buscamos el consejo, hermanos? Aunque sabemos que Dios es nuestro refugio, hermanos, es importante ir también con personas que tienen el mismo sentir que nosotros, el honrar y adorar a Dios. Estos varones apoyaron a Daniel en oración para que Dios le mostrara el sueño y le revelara la interpretación, y Dios obró. Para poder ser verdaderos adoradores, hermanos, no por condición, y mantener firmes, hermanos, esta convicción, debemos leer entonces la palabra de Dios, debemos estudiarla, debemos meditarla, debemos apartarnos de toda contaminación de pecado, debemos, hermanos, consagrarnos a Dios y ser hombres y mujeres de oración. Ellos se mantuvieron firmes a sus convicciones de no fallar a Dios, de desobedecer la orden dada por el rey, aunque esto les costara la vida, antes de desobedecer a Dios y de adorar a otros dioses. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida para la adoración de vida, para dar la adoración de vida a Dios? ¿Estamos dispuestos, hermanos? Dar la vida no es darla solamente físicamente, hermanos, sino también en tiempo, en esfuerzo, en dedicación. Si así fuera, hermanos, si estamos dispuestos a dar nuestras vidas, si estamos dispuestos, entonces no tendrían que estar continuamente diciéndonos que vengamos a la iglesia o preguntándonos si vamos a venir, cuando debe nacer de nuestro corazón. Porque daríamos nuestra vida, nuestro tiempo, todo para adorar a Dios. Todas las áreas de nuestras vidas. Y eso, hermanos, también es dar el tiempo para venir a aprender de la palabra de Dios. Y nos acaban de dar, ¿verdad?, los anuncios de las reuniones. Si en verdad queremos adorar a Dios, hermanos, asistamos a las enseñanzas. Cuando adoramos al Señor, hermanos, Dios tiene el cuidado de nosotros. Él va a tener el cuidado de nosotros y la protección para un verdadero adorador. En Daniel capítulo 3, versículo 19 al 27, dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Él esperaba recibir una respuesta, ¿verdad?, que le obedecieran, pero al ver la negatividad de estos hombres, se molestó, se enojó. Dice el 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, la firme convicción de adorar a Dios puede molestar a quienes no tienen nuestra convicción y fe. Puede hacerlos enojar y pueden actuar para hacerlos mal, como los que les comentaba del centro del país, donde desalojaron a los hermanos de sus hogares. Decía un joven que pasó por esta situación, que cuando llegaron a un lugar, cuando llegaron estos hombres para despojarlos y para golpear a su papá, que era un pastor, dice el joven que a él le dio miedo, le dio mucho miedo y pensó que no iban a salir vivos él ni sus padres. Pero ya cuando estaba en un lugar seguro, él dijo que él daba gracias a Dios, que aunque perdieron lo material, Dios los había ayudado y estaban aún con vida. Puede ser, hermanos, que a tu esposa o que a tu esposo o que a tus familiares les moleste tu servicio y adoración a Dios. A gente que está cerca de ti, en tu trabajo, en la escuela, y actúen de mala manera. Pero debemos confiar que Dios tiene el control de todo y el cuidado de nosotros. El rey se molestó mucho contra estos varones y mandó a calentar más de lo normal el horno. ¿Para qué, hermanos? Para asegurarse que estos hombres no pudieran salir con vida. Tanto fue lo que calentaron el horno que los que echaron al horno, los que aventaron al horno a estos varones murieron. Ni siquiera tuvieron que acercarse. Pero ellos, estos varones, aunque llevaban sus vestiduras y eran flamantes, no sufrieron ninguna quemadura. Ni siquiera tenían el olor a quemado. Fíjense, hermanos, el poder y el cuidado que Dios tuvo con ellos en respuesta a su adoración y obediencia. Dios los libró, hermanos, mostrando su poder al rey Nabucodonosor, contestando su pregunta y callando su soberbia. Él era el Dios que podía librarlos de su mano. Y ese Dios, hermanos, que libró a estos varones, es el mismo Dios que puede librarnos también a nosotros. Amén. En Isaías capítulo 43, versículo 2, dice la palabra de Dios. Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni una llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Aunque estas palabras eran para el pueblo de Israel, hermanas, estas palabras también son para nosotros. Dios tiene el cuidado de sus hijos. El texto menciona, hermanas, que decía el rey que había un cuarto que parecía hijo de los dioses. Los estudiosos dicen que fue una epifanía, es decir, que Jesús se mostró cómo iba a venir al mundo para salvarnos. Dio un preludio de su encarnación, a su encarnación. Cristo, hermanos, ya vino al mundo encarnado y nos ha dado salvación y vida eterna. ¿Qué mejor, hermanos, que salvación recibir de Él? Y hermanos, así como estos varones confiaron en Dios y decidieron no adorar a otros ídolos, así confiemos nosotros en Dios. Porque aunque aún Él decida no librarnos de algún peligro o de muerte, sí nos libra espiritualmente. Y un día
estaremos con él. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17 al 18, dice la palabra de Dios. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de la muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén, hermanos. Amén. El Señor tiene el poder para salvarnos, hermanos, de todo peligro. Y si Él nos lleva, no nos salva, hermanos, Él nos va a llevar a un lugar mejor, al reino celestial, al que no tiene fin, a estar siempre con Él. Así que, hermanos, tengamos firme nuestra adoración a Dios, confiando en que Él tiene el cuidado de nosotros, que Él no nos dejará solos, no nos abandonará. No tengamos temor, hermanos, y sigamos firmes en nuestra adoración a Dios, para dar testimonio también a los que están a nuestro alrededor del poder de Dios. Hermanos, la verdadera adoración y obediencia motiva a otros a adorar a Dios. Cuando somos verdaderos adoradores sin condición, podremos traer a otros a adorar a Dios. ¿Les gustaría que su familia adorara a Dios? Que su esposa, que su esposo, que sus padres, sus hijos, si no son creyentes, conocieran al Dios verdadero, que rindieran su corazón en la adoración a Él. Seamos de ejemplo, hermanos, de verdaderos adoradores. Por el ejemplo y la fuerte convicción de estos varones, Nabucodonosor volvió a reconocer a Dios, algo que posiblemente ya había olvidado. En Daniel capítulo 3, versículo 28 al 30, dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La adoración verdadera, hermanos, de estos varones fue recibida y les libró de la muerte. Dios obró un milagro. El rey pudo ver el poder de Dios, hermanos, cuando él había preguntado: ¿qué Dios los podrá librar de mi mano? Dios mostró que es el único Dios verdadero, que tiene el poder para librar a los que le adoran y permanecen fiel a Él. Estos hombres, hermanos, fueron de testimonio cuando prefirieron entregar sus cuerpos al fuego antes de que fallarle a Dios y rendirle adoración a otro Dios. Qué valentía y qué amor a Dios, qué entrega, hermanos. Ellos eran verdaderos adoradores. No les importaba dar su vida con tal de no ofender y desobedecer a Dios. Y esto, hermanos, llevó a que el rey adorara a Dios y también los que estaban ahí mirando el poder de Dios. El rey le reconoció nuevamente. Hermano, no te desanimes si algún familiar no ha venido a los pies de Cristo. Sigamos firmes en nuestra adoración a Dios, confiando que Él les puede mostrar su poder y ellos, hermanos, puedan algún día reconocerle y adorarle también. Si el grupo de alabanza
quiere pasar. Como conclusión, hermanos, Ananías, Misael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Con su nuevo nombre, fueron llevados no por su voluntad a una ciudad donde sus habitantes estaban estrechamente relacionados con la adoración y admiración de las deidades, una nación idólatra, siendo obligados a cambiar sus nombres para olvidar su cultura y su Dios. Enfrentaron desafíos, pudiendo ser fuertemente influenciados por este estilo de vida. Pasaron intimidación y amenazas para adorar a otro Dios, pero ellos se mantuvieron firmes en su convicción y su fe, manteniendo su adoración sin condición, con determinación, hermanos. Que pasara lo que pasara, si Dios nos libraba o no, ellos no adorarían a otros dioses, permaneciendo fieles al único Dios verdadero, al eterno, al Dios de Israel. Nuestra adoración, hermanos, no debe ser condicionada. No debemos esperar que Dios obre a nuestro favor para adorarle. Debemos, igual que estos tres varones, tener la determinación de no cambiar la adoración a Dios por algo más o por alguien más. No dejemos que el mundo, ni nada, ni nadie influya para ser desviados de la adoración que solo Dios merece. No importa lo que pueda venir, lo que nos pueda pasar. Dios es merecedor y digno de toda adoración. Armémonos de valor, hermanos, y permanezcamos en adoración a Dios, no condicionada, y resueltos a adorarle a Él. Amén. Pongámonos de pie. Y hermanos, si en esta tarde tú has tenido una adoración en la que has puesto condición al Señor, o que no ha sido una adoración verdadera como Él le agrada, pídele al Señor a Dios. Él es el merecedor, hermanos, de toda gloria y de toda honra. Ríndele verdadera adoración. Amén. Padre amado, aquí estamos, mi Señor. Mi Dios, rindiendo nuestra vida a ti. Tú conoces nuestros corazones, tú sabes nuestras faltas, Señor. Mi Dios, tú sabes cuando nos desviamos a adorar a otros dioses, cuando ponemos primeramente, Señor, otras cosas antes que a ti, o cuando a nosotros mismos nos ponemos antes que a ti, Señor. Y no te damos esa adoración que tú mereces con convicción y firme, mi Señor. Mi Dios, ayúdanos a confiar que tú tienes el control de todo, mi Dios. Que tú eres el único Rey y que a ti nada se te pasa, mi Señor. Mi Dios, ayúdanos a ser esos verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, sin condición. Que pase lo que pase, mi Dios, nuestra fe no falte, mi Señor. Ayúdanos a estar firmes, Padre, a darte esa adoración que verdaderamente tú te mereces con convicción, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Recibe, mi Señor, la gloria, la honra y el honor.